Buenas noches, querida audiencia. Espero que hayáis pasado un buen día. Esta noche nos dormiremos con la historia de una muchacha extraordinaria. Una mujer que nació en una pequeña aldea francesa hace más de 600 años y que sin saber leer ni escribir terminó cambiando el rumbo de una guerra que parecía perdida. Pero antes de convertirse en heroína, antes de los ejércitos, de los reyes y de las armaduras, fue simplemente una niña llamada Juana. Juana de Arco nació alrededor del año 1412, en una pequeña aldea rodeada de campos, bosques y caminos de tierra. Francia atravesaba entonces uno de los momentos más oscuros de su historia. La Guerra de los 100 años enfrentaba a franceses e ingleses desde hacía generaciones, y la violencia formaba parte del paisaje cotidiano. Las incursiones armadas, los saqueos y el hambre eran realidades conocidas para muchas familias campesinas. Sin embargo, quienes la conocieron dejaron un retrato sorprendente. Décadas después de su muerte, cuando se revisó el juicio que la había condenado, numerosos vecinos fueron llamados a declarar y sus testimonios dibujan una imagen muy distinta de la guerrera legendaria que hoy conocemos. Hablaron de una joven amable, trabajadora y extraordinariamente compasiva. Contaban que tenía la costumbre de visitar a personas enfermas y ancianas de la aldea. Algunas veces cedía su propia cama a viajeros pobres que no tenían dónde pasar la noche. En otras ocasiones, compartía comida con quienes tenían menos que ella. Para una familia campesina del siglo XV, aquello no era un gesto menor. La comida escaseaba y cada recurso contaba. Sin embargo, quienes la recordaban insistían una y otra vez en esa misma cualidad, la generosidad. Hay una anécdota poco conocida que aparece en varios testimonios. Algunos vecinos afirmaron que Juana lloraba cuando veía el sufrimiento ajeno. No era una persona endurecida por la guerra, como a veces imaginamos. Más bien parecía profundamente afectada por el dolor de otros. Le costaba permanecer indiferente. Y quizá precisamente por eso, años después, cuando vio a todo un país hundido en el miedo y la desesperanza, sintió que debía hacer algo. También tenía una sensibilidad espiritual poco común, incluso para su época. Pasaba largos ratos en oración y buscaba momentos de silencio que otros jóvenes de su edad no parecían necesitar. Le gustaba especialmente un viejo árbol situado cerca de una fuente. Durante siglos se había asociado aquel lugar a leyendas populares sobre hadas y seres mágicos. La Iglesia veía aquellas historias con cierta desconfianza, pero los campesinos seguían contándolas junto al fuego durante las noches de invierno. Juana conocía esas leyendas, había crecido escuchándolas. Sin embargo, nunca se presentó como una niña fascinada por la fantasía. Más bien parecía una joven que percibía algo especial en los lugares tranquilos, en el silencio de los bosques, en la naturaleza, en la oración. Y entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Tenía alrededor de 13 años cuando empezó a hablar de experiencias que no sabía explicar. Más tarde diría
que mientras estaba en el jardín de su padre, vio una intensa luz acompañada de una presencia que la llenó de paz. No describió aquellas experiencias como aterradoras. Al contrario, repetiría muchas veces que lo primero que sintió fue consuelo. Lo curioso es que durante los interrogatorios, los jueces intentaron una y otra vez que describiera aquellas visiones de forma espectacular o extravagante. Esperaban encontrar delirios, contradicciones, relatos fantásticos. Sin embargo, Juana respondía con una serenidad sorprendente. A menudo decía simplemente que ella había recibido guía, orientación, fuerza. Más allá de cómo interpretemos hoy aquellas experiencias, hay algo que resulta difícil ignorar. Aquella muchacha campesina comenzó a desarrollar una confianza interior extraordinaria. Una certeza que parecía surgir de algún lugar muy profundo. En una época en que las mujeres tenían escaso poder social, político o militar, Juana empezó a creer que su voz también merecía ser escuchada. Y no quería fama ni poder, pero estaba convencida de que cada ser humano, independientemente de su origen o de su condición, podía ser llamado a servir a algo más grande que sí mismo. Quizá ahí se encuentra uno de los aspectos más modernos de toda su historia, porque mientras la mayoría de las mujeres de su tiempo apenas podían decidir sobre su propio destino, ella comenzó a imaginar una posibilidad radicalmente distinta. La posibilidad de actuar, la posibilidad de liderar, la posibilidad de intervenir en el curso de los acontecimientos, sin pedir permiso, sin esperar autorización, sin aceptar que su valor estuviera determinado por haber nacido mujer. Y aunque todavía faltaban años para que vistiera una armadura o hablara con reyes, la semilla de aquella transformación ya había comenzado a crecer silenciosamente en su interior. En una pequeña aldea, entre campos de trigo, entre personas sencillas y bajo el cielo inmenso de una Francia que aún no sabía que una muchacha campesina estaba a punto de cambiar su historia. Con el paso de los meses, aquellas experiencias interiores no desaparecieron. Al contrario, Juana comenzó a sentir que la llamada que percibía se volvía cada vez más insistente. Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad pensaban en formar una familia o continuar con el trabajo de sus padres, ella cargaba con una convicción difícil de compartir con quienes la rodeaban. Francia se desmoronaba. Gran parte del territorio estaba bajo control inglés o de sus aliados borgoñeses. Muchos consideraban inevitable la derrota. El heredero legítimo al trono, el delfín Carlos, era visto por numerosos franceses como un líder débil e incapaz de recuperar el reino. Y sin embargo, aquella muchacha campesina comenzó a decir algo que sonaba completamente absurdo: que Francia podía salvarse y que ella tenía un papel que desempeñar en ello. Lo verdaderamente extraordinario no es que lo creyera, sino que perseveró en esa idea durante años, pese a las burlas, la incredulidad y el riesgo que suponía expresarla. A menudo imaginamos a Juana como una figura segura de sí misma desde el principio, pero las fuentes muestran algo más humano. Sabía perfectamente que nadie esperaba nada de una joven campesina.
Sabía que las mujeres no dirigían ejércitos, que los nobles y los militares podrían reírse de ella, y aún así continuó avanzando. Esa es quizá una de las formas más profundas de valentía, ¿no? No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir caminando cuando el miedo está presente. A los 16 años tomó una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida. Abandonó su hogar para intentar llegar hasta quienes tenían poder. No fue una huida romántica, ni mucho menos, ni una aventura impulsiva. Fue un proceso largo y lleno de negativas. Cuando acudió por primera vez a pedir ayuda a las autoridades locales, nadie la tomó en serio. Un capitán llegó a recomendar a sus familiares que le dieran una buena bofetada y la enviaran de vuelta a casa. Para la mentalidad de la época, aquella muchacha simplemente estaba fuera de lugar. No encajaba en ninguna de las categorías previstas para una mujer de su condición. Y ahí aparece un aspecto fascinante que rara vez se menciona. A medida que más personas la conocían personalmente, muchas terminaban ayudándola. Y no es que sus argumentos fueran especialmente sofisticados, y tampoco presentaba pruebas, pero es que producía una impresión difícil de explicar. Incluso algunos hombres curtidos por la guerra afirmaron sentirse impactados por la serenidad, la inteligencia práctica y la fuerza de convicción que transmitía. Personas que inicialmente la consideraban una loca acababan ofreciéndole caballos, escolta o recomendaciones. En aquel tiempo viajar era extremadamente peligroso. Los caminos estaban llenos de bandidos, soldados, mercenarios. Sin embargo, Juana emprendió un recorrido de cientos de kilómetros, atravesando territorios inseguros para llegar hasta la corte del Delfín Carlos. Durante parte del trayecto, vistió ropa masculina, algo que más tarde sería utilizado contra ella durante el juicio. Sin embargo, diversos historiadores señalan que probablemente se trató de una decisión práctica relacionada con la seguridad personal durante el viaje. Dormía junto a hombres armados, cabalgaba largas jornadas y atravesaba zonas donde una joven solía correr riesgos evidentes. Cuando finalmente llegó al castillo, ocurrió uno de los episodios más conocidos de su historia, aunque normalmente se cuenta de forma simplificada. La leyenda afirma que identificó al Delfín Carlos entre una multitud sin haberlo visto nunca. Lo interesante es que las fuentes contemporáneas son más ambiguas. No sabemos exactamente qué ocurrió en aquella sala. Lo que sí sabemos es que tras reunirse con él, sucedió algo inesperado. Carlos no la rechazó. Y eso, dadas las circunstancias, ya era casi un milagro. Los consejeros reales no sabían qué hacer con ella. Era una adolescente analfabeta, sin formación militar, sin posición social, sin recursos económicos. Sin embargo, tampoco conseguían encontrar contradicciones importantes en sus declaraciones. Fue sometida a interrogatorios por teólogos y expertos religiosos durante semanas. La examinaron minuciosamente. Intentaron descubrir herejías, engaños o señales de inestabilidad mental. Y una y otra vez se encontraron con respuestas sencillas, coherentes y sorprendentemente inteligentes. Hay una respuesta particularmente reveladora. Uno de los teólogos le preguntó si estaba en gracia de Dios. Era una pregunta trampa. Si respondía que sí, podía ser acusada de orgullo espiritual. Vaya cosas. Si respondía que no, admitiría que actuaba sin respaldo divino. Juana respondió: si no lo estoy,
que Dios me ponga en ella, y si lo estoy, que Dios me conserve en ella. Los presentes quedaron impresionados. Aquella muchacha sin educación formal había salido airosa de una cuestión teológica que podía haber puesto en dificultades a personas mucho más instruidas. Poco a poco comenzó a suceder algo que quizá resultaba aún más amenazante para muchos hombres poderosos de la época que las propias visiones, y es que la gente empezó a escucharla. Y ni siquiera lo hacían por miedo, la escuchaban porque inspiraba confianza, porque parecía creer profundamente en aquello que decía, y porque en medio de un país agotado por décadas de guerra, transmitía algo que escaseaba muchísimo: esperanza. Y así, casi sin que nadie entendiera muy bien cómo había ocurrido, una campesina de 17 años empezó a abrirse camino hacia el corazón mismo del poder político y militar en Francia. Y lo hizo mediante su fuerza de carácter, su inteligencia y una determinación tan inusual que incluso sus enemigos terminarían reconociéndola años después. Y lo que iba a suceder era todavía más extraordinario, porque aquella joven que había pasado su infancia cuidando animales, ayudando a los vecinos y rezando en silencio, pronto recibiría una armadura, un estandarte y una misión que la mayoría de los hombres más experimentados del reino consideraban imposible. Y contra toda lógica, toda expectativa y todas las normas de su tiempo, comenzaría a demostrar que los límites que la sociedad había impuesto a las mujeres quizá nunca fueron tan sólidos como parecían. Cuando Juana recibió finalmente el apoyo de la corte francesa, seguía siendo una mujer de apenas 17 años. Había pasado de caminar por senderos rurales a encontrarse rodeada de nobles, estrategas militares y hombres que llevaban toda una vida dedicados a la guerra. Muchos seguían observándola con incredulidad. Algunos la consideraban una curiosidad pasajera y otros pensaban que podía resultar útil como símbolo para levantar la moral de las tropas. Y muy pocos imaginaban que aquella muchacha acabaría convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de toda la contienda. Le confeccionaron una armadura, le proporcionaron caballos y le permitieron acompañar a los ejércitos franceses. Juana no destacó principalmente por sus habilidades militares en el sentido tradicional. No fue una estratega comparable a los grandes generales de la historia. Su auténtica capacidad parecía encontrarse en otro lugar. Y es que tenía una habilidad extraordinaria para transformar el estado emocional de las personas que la rodeaban. Los testimonios de la época describen soldados que recuperaban la confianza, oficiales que dejaban de discutir entre sí y comunidades enteras que comenzaban a creer que la derrota no era inevitable. Muchos hombres de armas quedaron sorprendidos por la disciplina personal que mantenía. No participaba en comportamientos habituales de los campamentos militares. Exigía respeto hacia la población civil. Rechazaba la violencia gratuita y mostraba una profunda preocupación por quienes sufrían las consecuencias de la guerra. Algunos cronistas relatan que lloraba al contemplar determinadas escenas de destrucción. Durante esos meses comenzó a producirse un fenómeno muy interesante desde la perspectiva histórica. Francia llevaba siglos siendo gobernada por hombres, dirigida por hombres y defendida por hombres. Sin embargo, en uno de los momentos más críticos de su existencia colectiva, una enorme cantidad de personas empezó a depositar sus esperanzas en una joven campesina. La autoridad de Juana no procedía de su título nobiliario, porque no lo tenía, ni de riqueza, ni de una posición.
surgía de la confianza que despertaba en los demás. En la primavera de 1429 llegó el momento decisivo. La ciudad de Orleans llevaba meses sitiada por los ingleses. Su caída parecía cuestión de tiempo. Si Orleans se perdía, el futuro de Francia se volvía aún más incierto. Juana insistió en que debía acudir allí. Su presencia generó una enorme expectación. La noticia de una joven enviada para ayudar a salvar el reino se propagó rápidamente. Algunas personas la consideraban una esperanza y otras una locura, pero casi nadie permanecía indiferente. Los acontecimientos que siguieron transformaron su figura en una leyenda viviente. En apenas unos días, la situación militar cambió de forma sorprendente. La moral de las tropas francesas se elevó. Se lanzaron ofensivas exitosas y el asedio terminó siendo levantado. La noticia recorrió Francia como una corriente eléctrica. Para una población agotada por décadas de derrotas, aquello parecía casi imposible. Sin embargo, hay un detalle poco conocido que resulta revelador. Durante aquellos combates, Juana fue herida por una flecha que atravesó parte de su armadura. El dolor debió de ser intenso. Los testimonios indican que fue retirada del campo de batalla, atendida, y que incluso lloró mientras le extraían la flecha. A veces la historia convierte a los héroes en figuras de piedra, y la realidad suele ser más humana, ¿verdad? Aquella joven sintió miedo, dolor y sufrimiento físico como cualquier otra persona. Horas después regresó junto a los soldados y continuó acompañándolos. Este episodio contribuyó enormemente a consolidar el vínculo emocional que muchos sentían hacia ella. No contemplaban a una figura distante, protegida por privilegios. Veían a una muchacha que compartía los mismos riesgos que ellos, que podía resultar herida, que podía morir. Tras Orleans llegaron nuevas victorias y una creciente sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El prestigio de Juana creció hasta niveles difíciles de imaginar. Campesinos, soldados, comerciantes, nobles, todo el mundo hablaba de ella. Algunas personas comenzaban a verla como una enviada de Dios y otras como una líder excepcional. Lo cierto es que su mera existencia estaba alterando profundamente las ideas tradicionales sobre quién podía ejercer influencia en la sociedad. Durante siglos, muchas mujeres habían desempeñado papeles fundamentales en su comunidad, sin recibir reconocimiento público. Habían sostenido familias, transmitido conocimientos, gestionado recursos o habían cuidado a los más vulnerables. Juana apareció en un escenario mucho más visible. Su vida obligó a miles de personas a enfrentarse a una pregunta incómoda. Si una mujer campesina podía inspirar ejércitos, influir en decisiones políticas y cambiar el rumbo de una guerra, ¿hasta qué punto las limitaciones impuestas a las mujeres eran realmente naturales? Mientras tanto, la propia Juana parecía concentrada en una meta muy concreta. Consideraba que la recuperación del reino exigía que el delfín Carlos fuera coronado legítimamente como rey de Francia. Aquella idea parecía casi tan difícil como había parecido la liberación de Orleans. El territorio hasta la ciudad de Reims atravesaba territorios peligrosos y plagados de enemigos. Sin embargo, una vez más, la joven insistió en seguir adelante. Y así comenzó una de las marchas más sorprendentes de toda la Edad Media. Una marcha que llevaría a Juana hasta el punto más alto de su vida pública. También, sin que pudiera imaginarlo todavía, hasta el inicio de los acontecimientos que acabarían conduciéndola hacia su trágico destino. El verano de 1429 marcó el momento de mayor esplendor en la vida de Juana. Tras la liberación de Orleans y las victorias que siguieron,
El camino hacia Reims comenzó a abrirse de una forma que pocos habrían considerado posible meses antes. Ciudad tras ciudad fue aceptando el avance de las tropas francesas. Muchas puertas se abrían sin necesidad de combate. La fama de aquella joven campesina se había extendido por todo el reino y su presencia parecía ejercer una influencia difícil de medir. Había personas que la veían como una figura espiritual. Admiraban su determinación y encontraban en ella una esperanza que llevaban años necesitando. Cuando finalmente Carlos fue coronado rey en la catedral de Reims, Juana permaneció cerca de él sosteniendo su estandarte. Para ella, aquel momento representaba el cumplimiento de una misión que había perseguido durante años. Había partido de una pequeña aldea siendo una adolescente desconocida y ahora asistía a la coronación del monarca francés. Sin embargo, los grandes relatos históricos suelen simplificar los acontecimientos. El éxito militar no había eliminado las tensiones políticas. Muchos nobles desconfiaban de la influencia de aquella joven, sobre todo la que ejercía sobre el rey. Muchos consideraban incómodo que una campesina hubiera alcanzado semejante protagonismo. Ese no era lugar para pobres. Y otros temían perder parcelas de poder. A medida que la situación política se volvía más delicada, el apoyo que había recibido comenzó a debilitarse. Juana seguía defendiendo la necesidad de continuar determinadas campañas militares, pero cada vez encontraba más resistencia. La energía transformadora, que había resultado tan útil en los momentos de crisis, empezaba a generar incomodidad en los espacios donde predominaban la negociación, los intereses personales y los equilibrios de poder. Es un fenómeno que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. En mayo de 1430 fue capturada. Tenía apenas 19 años. Los detalles siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero lo cierto es que terminó en manos de los enemigos de Francia y fue vendida a los ingleses. Comenzó entonces la etapa más dolorosa de su vida. Durante meses permaneció encarcelada en condiciones extremadamente duras. A diferencia de otras prisioneras de la época, no fue recluida en un convento. Permaneció vigilada por soldados varones, una situación que ella consideraba peligrosa y humillante. Ese contexto ayuda a comprender algunas de las decisiones por las que más tarde sería criticada, incluida su insistencia en continuar vistiendo ropa masculina, que le proporcionaba una mayor sensación de protección física. El juicio que siguió es uno de los documentos más fascinantes de toda la Edad Media. Gracias a él conocemos con bastante detalle las palabras de Juana. Lo que sorprende al leerlas no es únicamente su inteligencia, sino también la serenidad con la que respondió a personas mucho más mayores, cultas y poderosas que ella. Durante semanas intentaron desacreditarla, confundirla, empujarla hacia contradicciones que justificaran una condena, y sin embargo una y otra vez respondió con claridad, agudeza e incluso sentido del humor. Hay momentos en los que parece una joven sola enfrentándose a una maquinaria gigantesca, y sin embargo nunca deja de mostrar una impresionante dignidad. El hecho de que vistiera armadura, montara a caballo y ejerciera una autoridad entre los soldados aparecía constantemente en las acusaciones. Fue declarada culpable y condenada a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431 fue conducida a la plaza del mercado de Rouen. Tenía 19 años. Los testigos describieron a una joven asustada, profundamente humana y consciente de lo que iba a ocurrir. También describieron una enorme emoción entre quienes presenciaron la ejecución. Muchas personas lloraban.
Otras parecían incapaces de sostener la mirada. Incluso ciertos participantes del proceso acabarían expresando remordimientos años después. Pero la historia no terminó aquel día. 25 años más tarde se realizó una revisión completa del juicio. Decenas de personas fueron llamadas a declarar. Vecinos de su infancia, soldados, nobles y religiosos reconstruyeron los hechos con detalle. Y poco a poco quedó en evidencia que el proceso había estado lleno de irregularidades, de presiones políticas e intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. La condena fue anulada y Juana fue declarada inocente. Una joven que afirmaba haber recibido una misión divina, que hubiera liderado tropas victoriosas, acompañado a un rey hasta su coronación y contribuido a salvar el reino, probablemente habría sido celebrado como un héroe nacional desde el primer momento si hubiera sido un hombre. Pero Juana era mujer, era pobre y era adolescente. Había ocupado espacios que la sociedad de su tiempo reservaba casi exclusivamente a los hombres ricos y adultos. Sus jueces dedicaron una atención obsesiva a su ropa, a su comportamiento y a su presencia en espacios masculinos. Cuestiones que hoy resultarían secundarias aparecían una y otra vez como si fueran amenazas al orden establecido. Parece que lo que menos importara era la ayuda que había prestado a toda una nación. La sensación que transmiten muchos documentos es que no se estaba juzgando a una persona, sino la posibilidad de que una mujer pudiera ejercer influencia, liderazgo y autoridad por sí misma. Quizá por eso su historia sigue emocionando tantos siglos después. Sus jueces, sus acusadores y muchos de los hombres más poderosos de su tiempo son hoy apenas nombres olvidados para la mayoría de las personas. En cambio, ella sigue viva en la memoria del mundo. Y quizá ahí se encuentre la última y la más hermosa de las justicias. Te deseo buenas noches y dulces sueños. Hasta mañana.
Mm-hmm.